Bueno, vamos a trabajar Wendy y el complejo paterno. Que cuando empecé, vi que el complejo paterno no solamente le toca a Wendy, sino también a sus hermanitos. Así que va a ser el complejo paterno con todos. Qué bueno. Sí, sí, la verdad que sí. Si les parece, la silencio a todas, así no tenemos tanta interferencia por las dudas. Y cualquier cosa, si alguien quiere hacer alguna interrupción, la puede hacer tranquilamente, ¿sí? A ver, ¿cómo hago para...? Un momentito. Acá. Ahí está. La idea es trabajar a la obra de Peter Pan. La obra de Peter Pan, vieron que son, primero mostrarles, tengo mucho trabajo hecho de muchos años, ¿sí? Y entonces mostrarles algunos. Pero primero que nada, decir que cuando uno habla de Peter Pan, no sé si a ustedes les sucede, pero en general creo que sucede, a mí me sucedía, que hablar de Peter Pan, uno sabe quién es Peter Pan, pero cuesta mucho saber quién es el autor. Eh, y que el autor es James Matthew Barrie, y que esto no es porque sí, ¿no? Porque nada es porque sí. Y que una de las razones tiene que ver con que, como todos decían, eh, James Matthew Barrie habló de él en Peter Pan. Entonces, al final quedó Peter Pan como él. O sea, lo que quedó fue él en Peter Pan, ¿sí? Y entonces quizás es en parte por eso me preguntaba si él era Géminis, ¿no? En ese sentido del doble, ¿no? Como que quedó eso. Este, el primero, ya les voy a ir contando, pero el primero creó la obra, creó Peter Pan y Wendy, después se llamó Peter Pan, fue pasando por muchos nombres. Primero fue el cuento, fue la historia, después fue la obra de teatro, que fue la primera obra que tuvo efectos especiales, porque tenía campanita y había niños que volaban, que fue como fue toda una, todo un desafío, ¿no? Estaba él en Inglaterra con la obra y estaba el productor en Estados Unidos, del otro lado del teléfono, esperando a ver si era un éxito o un fracaso. Y que hay un momento de la obra donde están, vieron, en esa época, Barry nació en 1860, ¿sí? Y murió en 1937. Entonces, en esa época, Campanita volaba, ¿no? Y entonces hay un momento, y en esa época, ¿se acuerdan que había bandas en los teatros? No había música ¿no? Entonces, había un momento en donde Campanita se suponía que moría y tenía que decir Peter Pan que era una mujer a la que nadie tocaba, la actriz que hacía de Peter Pan, ¿no? Tenía que ser una mujer por lo andrógino y a la que nadie tocaba. Y entonces, tenían que decir, ¿creen en las hadas? Porque si creían en las hadas, Campanita iba a vivir, y si no creían, Campanita iba a morir. Y Peter y Barry tenía tanto miedo de que nadie responde que le había dicho a la banda que espere un ratito y que si nadie respondía, entonces la banda tenía que decir sí, sí, sí y gritar, ¿no? Y en ese momento, cuando dice, creen en las hadas, el teatro casi se cae abajo de toda la gente gritando, y eso fue como la demostración sumamente emocionante de que la obra fue un éxito, y fue un éxito arrollador, y sigue siéndolo cada vez que se da. Y fue la primera obra con efectos especiales porque primero parecía una locura que nadie se iba a embarcar a producir esa obra porque había chicos que volaban en arneses,
porque había campanita que también era un efecto especial, ¿no? O sea, fue como algo muy maravilloso esta obra cuando se dio por primera vez. Y entonces tenemos la obra, Barry era un escritor escocés, ¿no? Y ya era conocido, pero no tanto como lo fue con Peter Pan, que primero es Peter Pan, después la obra de Peter Pan, y después él hace el origen de cómo nació Peter Pan, que es Peter Pan en los jardines de Kensington. Entonces yo acá tengo el cuento, porque con mi hija, que hoy no está, nos hemos ido, o sea, yo me he tenido que comprar algunas cosas porque las hemos ido repartiendo, ¿no? Y antes con ella teníamos todo. Entonces me compré ahora el cuento, Peter Pan en los jardines de Kensington. Después hay un libro muy, muy interesante, que es Todos creen menos Peter, que es un libro de análisis. Este libro ganó un premio y es muy lindo como la autora lo trabaja. Es Silvia Herreros de Tejada, es una española. Es muy, muy lindo si a alguien le interesa. Después yo se los escribo, ¿sí? Si quieren abajo. O sea, después comparto esta grabación y después, si quieren, ustedes me preguntan y se los cuento. Y después también hice otra inversión importante que fue este libro, que la verdad es que fue muy importante la inversión para el resultado, pero igual se los cuento, que es este, que es hermoso por las imágenes y todo, pero les diría que seguramente voy a encontrar mejores libros a lo largo del tiempo y fui encontrando otros mejores. Este lo que tiene lindo es que tiene parte de la biografía, pero creo que puedo encontrar mejores que este para lo que es hoy el cambio y todo eso, ¿no? Tiene lindo que tiene muy parte de su biografía y todo eso, pero he encontrado otras biografías también muy interesantes. Pero bueno, para contarles un poquito. La idea es, por un lado, podríamos hacer, fíjense, todas las cosas que podríamos trabajar de Peter Pan, primero que nada. Esto que les decía de cómo el autor y cómo la obra termina siendo Peter Pan, termina siendo la obra de este autor que termina devorando al autor, ¿no? Y por un lado esto, y cómo toda la cantidad de trabajos que hay, y también contarles que hay todo un paralelismo entre Barry y el autor de Alicia en el País de las Maravillas, porque el País de Nunca Jamás y el País de las Maravillas tienen puntos en común, y Barry también tiene puntos en común con el autor, que ahora justo no se me fue el nombre qué es lo que pasa, de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Bueno, ya no me lo voy a acordar. Si alguien quiere recordarlo, lo recuerda. Sí, Lewis Carroll. Lewis ¿No? Carroll. Lewis Carroll, con el tema de las chicas y todo eso, los dos tienen los mismos estudios y las mismas dudas, ¿sí? Lewis Carroll con las chicas y Barry con los varones. En los dos casos ha habido cantidad de estudios psicoanalíticos sobre si eran sobre pedofilia, ¿no? Y en los dos casos, la verdad es que yo creo que no. Y en este caso en particular hay estudios y hay temas de la biografía de cada uno en donde uno los ve tan como infantiles a ellos, ¿no? Como que se han quedado en un estadio de eso, ¿no? De ser niños. Y en otra época, ¿no? De mucha represión, ¿no? Donde la sexualidad no tenía el lugar de libertad que tiene hoy. Pero al estar cerca, ¿no? Y hoy por hoy todo se lee de otra manera, ¿no? Entonces, lo que pasó es esto de un poco anacrónico quizás, ¿no? De cómo se leen hoy ciertos encuentros de los adultos con los niños, que sí seguramente pasaban muchas veces, pero que no necesariamente ocurría siempre, que ahora les voy a contar, pero no quería dejar de olvidarme esto, ¿no? Que en las dos obras hay algo de otro país, de otro mundo, de ese mundo intermedio, ¿no? En donde
los niños van a ese mundo intermedio y que eso tiene que ver en ambos lados con algo del complejo paterno, que ya vamos a ver por qué. Por eso quería empezar comentándoles un poquito de la biografía mínimo de James Matthew Barrie. Después también otro tema por el cual, o sea, Barrie ha sido y Peter Pan han sido analizados por ese tema. También se ha analizado otro tema y otra línea, ha sido el tema de los ilustradores, porque los ilustradores han sido muy importantes en estas obras, en esta obra en particular. La primera edición fue con uno, después hubo otro, después, y cada ilustrador se ha sentido como muy privilegiado de ser el ilustrador de la obra, ¿sí? Y ha tenido un gran compromiso de hacerlo, entonces, y lo ha hecho de diferente manera y ha dicho diferentes cosas en sus ilustraciones, ¿no? Rackman fue uno, por ejemplo, o sea, han sido ilustradores muy importantes, así que hasta podríamos hacer todo un análisis a partir de solo las ilustraciones. Y un tema que tanto por ahí no se ha tocado, pero que seguramente hay algunos estudios, pero no tantos, es el tema de Wendy, porque Wendy, si bien Peter Pan en un principio puso Peter Pan y Wendy, después en algún momento pensó poner más fuerte el nombre de Wendy que el de Peter, pero tuvo miedo de que el personaje de Peter, de Wendy, dejara de lado el personaje de Peter, entonces puso más el personaje de Peter, lo puso como Peter, pero tuvo muchas opciones, incluso para la obra de teatro una de las opciones de Barrie era Peter Pan, el niño que odiaba a las madres, Peter Pan, el gran padre blanco, o sea, y todas esas se las fueran descartando, y también obviamente que el nombre que Barrie quería era Peter Pan, el niño que no quería crecer, y después pusieron el niño que no podía, ¿no? Crecer. Pero va arriba por otro lado, del lado que fue el productor y el marketing del momento, ¿no? Pero la primera elección de título para Barry era El niño que odiaba a las madres. Esto lo hace Barry, siendo que él en su vida personal tuvo una relación muy estrecha con su madre. Barry, contarles que él nació en Escocia, como les decía, nació en Escocia en 1860, es ¿cómo es? Viene de el padre era tejedor ¿cómo hago para compartir compartir pantalla? Un momentito. Voy a tener que dejar de un instante que no estoy pudiendo.